Descubre la historia de Francisco García Escalero, el asesino en serie de mendigos y prostitutas en el Madrid de los 80 y 90, caníbal y perturbado, que convirtió los cementerios en su refugio y su coto de caza. Códice Siniestro Episodio 9, Francisco García Escalero, el Matarreyes. Hoy, en Códice Siniestro, caminaremos por las calles de Madrid en los años 80 y 90, entre solares vacíos, descampados y cementerios, tras las huellas de un asesino de mendigos y prostitutas. Francisco García Escalero, el Matarreyes. Francisco nació en Madrid en 1948, en una familia marcada por la violencia y el alcoholismo. Su padre lo golpeaba y su madre sufría enfermedades mentales, mientras Francisco crecía en un ambiente de gritos y miedo. De niño, tuvo accidentes en la cabeza y mostró señales de inestabilidad, disfrutando de matar animales callejeros, especialmente gatos y perros. A los 10 años, intentó quemar vivo a un gato, observando con curiosidad cómo moría entre las llamas. Fue internado en centros de menores por robo y conducta violenta, donde sufrió abusos físicos y psicológicos. Desde adolescente, comenzó a mostrar una atracción hacia la sangre, a beberla de animales muertos y a realizar ritos extraños en cementerios. Su primer asesinato conocido ocurrió en 1979, cuando mató a un mendigo a golpes con una piedra en un descampado cerca del cementerio de la Almudena, mientras escuchaba voces que le ordenaban matar. Tras el crimen, Francisco desapareció en la oscuridad, continuando su vida entre cartones y alcohol barato. Durante los años 80, Madrid estaba sumida en la heroína, la pobreza y la marginalidad. En ese escenario, Francisco deambulaba por los cementerios, donde pasaba las noches escuchando voces que le decían que limpiara las calles de pecadores. Afirmaba que era un elegido, destinado a matar para purificar. En 1987, fue internado por primera vez en el Hospital Psiquiátrico de Cienpozuelos, diagnosticado con esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos recurrentes. Tras recibir el alta, regresó a las calles sin medicación ni supervisión, volviendo a vivir entre mendigos, con su barba sucia, sus ropas rotas y una mirada ausente que se transformaba en furia de un momento a otro. Entre 1987 y 1994, asesinó al menos a 11 personas, aunque se sospecha que el número real pudo ser mayor. Sus víctimas eran principalmente mendigos y prostitutas, a quienes atacaba con piedras, cuchillos o simplemente con sus manos, con una violencia brutal. Uno de los elementos más escalofriantes de Francisco García Escalero fue su canibalismo. Tras asesinar a sus víctimas, en ocasiones cortaba partes de sus cuerpos, cocinándolas en latas viejas para comerlas o bebiendo la sangre directamente de sus heridas. Declaró a la policía que beber sangre le daba fuerza y que escuchaba voces que le ordenaban hacerlo para no morir. En varias ocasiones, se le vio deambulando por el cementerio de la Almudena por las noches, hurgando entre tumbas, buscando cadáveres recientes para desenterrar. Los vigilantes lo expulsaban, pero siempre volvía, durmiendo sobre tumbas o en portales cercanos. Su arresto ocurrió en 1994, cuando confesó voluntariamente a la policía los asesinatos que había cometido, diciendo: «He matado a mucha gente, y me como su carne porque las voces me lo dicen». Los agentes, al principio, no le creyeron debido a su estado de embriaguez y suciedad, pero tras las investigaciones, encontraron cadáveres en descampados de la zona con heridas que coincidían con sus relatos. Durante los interrogatorios, Francisco relataba los asesinatos con detalles, cómo los acechaba, el momento exacto en que golpeaba, cómo bebía su sangre y el sabor que le dejaba en la boca. Los agentes describieron que narraba cada asesinato como si fuera un recuerdo agradable, mientras sonreía. En 1995, fue condenado a internamiento psiquiátrico indefinido en el Hospital Penitenciario de Foncalent tras ser declarado inimputable debido a su enfermedad mental. En Foncalent, pasaba horas callado, a veces hablando solo, mientras dibujaba tumbas en los márgenes de periódicos viejos. Murió en 2014, a los 66 años, en el hospital penitenciario, solo y olvidado, tras décadas sin visitas. En su muerte, dejó tras de sí el eco de su historia, un reflejo de la España marginal de los 80 y 90, donde un hombre pudo cometer asesinatos atroces mientras vivía como un fantasma. Francisco García Escalero, el Matarreyes, nos recuerda que la locura, la miseria y el abandono pueden crear monstruos, y que a veces, caminan entre nosotros sin que nadie los vea. Este ha sido el episodio 9 de Códice Siniestro.
Gracias por escuchar. Recordad, el mal se oculta muchas veces tras las sombras de la ciudad, esperando un descampado y la noche para salir a cazar.